guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Venimos a darte nuestra adoración, oh Dios de maravillas. Muéstranos tu voluntad, Señor. Muéstranos qué es lo que quieres para nosotros, para nuestras vidas. Tómanos tal y como somos, Señor, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Aquí venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no hay nadie más a quien podamos ir, porque tú tienes palabras de vida, oh Señor. Glorificamos tu nombre, Dios de maravillas. Santo, santo, santo eres tú. No temeré, en la prueba cantaré, hasta en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad, Dios de maravillas.
Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad, tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad, tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no cambia, Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, oh Señor. Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dilo con dulzura una vez más, que la soledad no cuenta si tú estás. Dilo eternamente sin parar, que tu amor es más real que la mañana. Dímelo a los cuatro vientos o en susurros nada más. Di que has decidido amarme hasta el final y más allá. Dime qué es esto que siento en
callado aquí en mi pecho. Dime que no estoy soñando, por favor. Di que has venido a quedarte, oh mi amor. Dilo con dulzura una vez más, que la soledad no cuenta si tú estás. Dilo eternamente sin parar, que tu amor es más real que la mañana. Dímelo a los cuatro vientos o en susurros nada más. Di que has decidido amarme hasta el final y más allá. Dime qué es eso que siento encallado aquí en mi pecho. Dime que no estoy soñando, por favor. Di que has venido a quedarte. Dime qué es eso que siento encallado aquí en mi pecho. Dime que no estoy soñando, por favor. Di que has venido a quedarte, oh mi amor. ¿Alguien puede confesar fuerte que la Biblia es la palabra indestructible de Dios? Que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en cada uno de ustedes. Recibimos al pastor Yamil Jiménez con un aplauso. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos muy agradecidos con Dios por darnos la vida, la salud, y agradecidos con ustedes por darnos su atención, su sintonía en este fin de semana que nos estamos preparando ya para entrar a nueva semana, nuevas expectativas, nuevas bendiciones, porque esa es la promesa de Dios. En resumidas cuentas, Él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que cada día nos levantamos, abrimos los ojos con la expectativa de que Dios nos va a sorprender con alguna cosa buena, con alguna cosa hermosa, con alguna nueva enseñanza, con alguna bendición fresca. Ese es lo que nos motiva a nosotros los creyentes día a día. Muchísimas gracias por estar aquí en una emisión más de su programa de producciones Centro Victoria, que como siempre les llega a ustedes desde el sur de Costa Rica, San Isidro de El General. Felices de verdad de contar con su cariño, con su amistad, con su fidelidad durante ya tantísimos años y pues preparándonos. Hoy queremos compartir con ustedes un texto que es, vamos a ver, complicado, que se ha prestado a múltiples interpretaciones y no vamos a pretender que la interpretación nuestra sea la correcta o la única verdadera, jamás. Pero sí queremos leer, es un capítulo 13 de Apocalipsis, queremos leer con ustedes y hacer algunos comentarios. Tal vez no todo el texto del capítulo, son en resumidas cuentas 18 versículos y repito, no son nada fáciles de interpretar, no son nada fáciles de comprender. Todos sabemos que Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos, que está lleno de metáforas, que está lleno de tipos proféticos y que no es fácil. De hecho,
durante 2000 años se han hecho una cantidad innumerable de interpretaciones. Hay personas que quieren leer cosas en ese libro que no están. Ahora bien, dicho esto, tenemos que entender que Apocalipsis es un regalo de Dios, es un don de Jesucristo para la iglesia, es el libro que habla de la revelación final del plan de Dios, cómo va a ser las cosas al final de los tiempos, cómo va a ser para el pueblo de Israel, cómo va a ser para la iglesia y cómo va a ser para las naciones, para el mundo, para aquellos que no se han convertido a Jesucristo. Esas son las tres grandes líneas de profecía, son las tres grandes líneas de enseñanza del Apocalipsis: Israel, la iglesia y el mundo, las naciones que no se han sometido al señorío de Cristo Jesús. Y vamos entonces a empezar a leer este capítulo 13, recordándoles que este libro fue escrito más o menos en el año 95 o 96 de nuestra era. Estamos hablando de un libro que ya tiene casi 2000 años, tiene 1930 años por lo menos de estar ahí, desafiándonos con su mensaje, alentándonos también, corrigiéndonos, inspirándonos. Algunas personas le tienen pánico al libro. De hecho, usted nota que en las películas de catástrofes y de terror usan mucho el nombre de Apocalipsis. Cuando hay una tragedia demasiado grande, se dice que fue de proporciones apocalípticas. La gente, todo lo que es Apocalipsis, lo relaciona con muerte, con terror, con destrucción, pero en realidad Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de fe, es un libro que nos asegura que la historia de la humanidad, por más convulsa, por más oscura que parezca a veces, está en manos del Dios al que adoramos. Nos asegura que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, sigue sentado en su trono y que la historia, con todo su dolor y sus guerras, su hambre, sus injusticias, su fracaso, se está moviendo hacia un final. Y ese final es precisamente lo que trata de describir este libro. Pues bien, el capítulo 13 habla de una visión que tiene el apóstol Juan, que ya estaba muy ancianito, estaba en la isla de Patmos en esta época, donde había sido desterrado por el imperio romano. Curioso que un imperio tan poderoso considerara que un señor de 85 años o por ahí pudiera ser un enemigo de peligro, de cuidado, y tuvieran que desterrarlo a una isla. Ese es el poder que te da la revelación de Dios, es el poder que te da la palabra de Dios. Las fuerzas de este mundo tiemblan cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que están comprometidos de verdad con el Señor, que tienen una relación personal con Él, que conocen la palabra y que están dispuestos a pagar un precio por servir a Cristo. Entonces, dentro de las múltiples visiones y revelaciones que Juan tiene, tenemos esta del capítulo 13, que dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. No sé qué les parece si vamos despacio mejor. Yo no me quiero detener en esta ocasión en el tema de las bestias y las cabezas y los cuernos. Ese no es mi tema. En alguna ocasión hemos hecho algunos estudios de Apocalipsis, versículo por versículo, tratando de explicar esto. Vamos a ver, en primer lugar entonces, para aquellos de ustedes y aquellas de ustedes que son estudiantes serios de la Biblia, que no solo quieren emocionarse durante un sermón, sino que quieren pues que quede algo de enseñanza, mi consejo es, antes de leer el capítulo 13 de Apocalipsis, lea el capítulo 7 de Daniel, porque están íntimamente relacionados. Todas las visiones que Daniel tiene en el capítulo 7 se desarrollan en el capítulo 13 de Apocalipsis. Toma en consideración que Daniel fue escrito unos 500, 600 años antes de Jesús, y Apocalipsis fue escrito casi un siglo después del Señor. O sea que hay como 600 años de diferencia entre lo que Dios le muestra a su siervo Daniel cuando estaba cautivo en Babilonia y lo que le muestra a su siervo Juan cuando está desterrado en Patmos. Note que los dos hombres de Dios, ninguno está en su territorio natal, los dos están bajo
dominio, bajo la autoridad de imperios paganos, hostiles. Babilonia le había hecho mucho daño a Israel y Roma pues le hizo muchísimo daño a Israel también. Entonces, mi consejo para las que de verdad quieren avanzar un poquito en el conocimiento de este propósito, de este plan eterno de Dios, es ir a Daniel capítulo 7, lea solo ese capítulo, no lea todo el libro, y luego pase a Apocalipsis 13, y va a ver cómo están estrechamente vinculados los dos textos. Muy bien, ¿qué ve entonces Juan? Dice que lo que ve es que del mar, el mar en los libros proféticos, tiene que ver con las naciones sin Dios, con las naciones paganas, con lo que el Nuevo Testamento llama las etné. Entonces, del mar, de las naciones paganas, sube una bestia. Y aquí se han hecho películas, cuadros, pinturas de monstruos con cabezas y cuernos y diademas que en realidad no son literales, son símbolos de otras cosas. Pero repito, ahorita no vamos a entrar en eso. Fijémonos en que hay una bestia que sube del mar, de las naciones paganas. Y esa bestia era una bestia feroz. La naturaleza de ella era una naturaleza sanguinaria. Note que dice que era semejante a un leopardo, tenía pies como de oso, boca como boca de león. Está hablando es una mezcla de los imperios mundiales, de los gobiernos mundiales. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque hay que leer Daniel capítulo 7 y ahí le explica a usted que esta bestia que Juan ve en realidad es una mezcla de los imperios más violentos, más sanguinarios que habían existido en la antigüedad. Y como si esto no fuera poco, como si este último reino o gobierno o imperio que está surgiendo del mundo pagano no fuera lo suficientemente violento, no fuera lo suficientemente sanguinario, se nos dice que a esta bestia el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y este dragón, pues el mismo libro de Apocalipsis lo explica, no es otro que el diablo, que la serpiente antigua, que Satanás. Entonces, lo que está profetizando Juan, lo que está viendo, es el surgimiento, la aparición, en medio de todas las naciones paganas, de un imperio, un sistema político, de un gobierno que va a ser violento, que va a ser sanguinario, pero que más allá de eso va a ser profundamente demoníaco, diabólico. ¿Por qué? Porque a este reino, a este último reino de la humanidad, dice que el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Tratemos de imaginarnos lo que eso significa. Un imperio cruel, un imperio que destruye a todo el que se le opone, que es una mezcla de leopardo, de oso, de león. Pero todavía, aparte de esto, dice que ha recibido de Satanás poder y el trono, el reino, la capacidad para gobernar y una grande autoridad. Eso es lo que Juan está viendo y está anunciando para el final de los tiempos. La aparición de un gobierno, de un sistema político cruel y demoníaco. Versículo 3 dice que una de las cabezas de esta bestia fue herida como de muerte. Juan pudo verla, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí vamos a empezar despacio porque ¿quién se maravilla en pos de la bestia? Lo que Juan dice es toda la tierra. Vamos a notar la importancia que tiene aquí esta palabrita toda, todos, porque lo que nos está dando la idea, lo que quiere transmitirnos el apóstol, es realmente de un gobierno planetario, de un sistema que no solo va a ser un gran imperio, sino que va a controlar el planeta entero, el mundo entero. Toda la tierra se maravilla en pos de la bestia cuando ve que después de que aparentemente estaba muerta, destruida, es sanada, revive, vuelve a la vida. Y entonces todos los moradores de la tierra, dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces lo que Juan está pintándonos, insisto, es el cuadro de un imperio. ¿Cómo sabemos esto? Comparándolo con Daniel capítulo 7.
un imperio mundial, un imperio cruel, un imperio profundamente ligado con las fuerzas de la oscuridad, con los poderes de las tinieblas, porque ha recibido del dragón su poder, su trono y grande autoridad. Si usted recuerda los evangelios, cuando el Señor Jesús es tentado en el desierto, la tercera tentación que relatan es que Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor lo rechaza, lo reprende, le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento también le llama a Satanás el príncipe de este mundo, le llama el Dios de este siglo. Jesús rechazó recibir los reinos de este mundo, rechazó recibir el trono de este planeta, rechazó recibir la gloria, el poder, la magnificencia del mundo que Satanás le ofrecía. Pero al final de los tiempos va a aparecer un hombre que no va a rechazar esa oferta, al que se le va a hacer la misma propuesta, va a pasar por la misma tentación. El dragón le va a ofrecer los reinos del mundo y su gloria, le va a mostrar la sabiduría del mundo, la riqueza, el poder, la belleza del mundo, y esta persona va a decir: sí, claro, yo quiero eso, a mí no me importa adorarte. Recuerde que Satanás le dijo a Jesús en el desierto, hablando de este poder y de esta gloria del mundo, dijo: porque a mí me ha sido dada, y a quien quiero se la doy. Y el Señor no lo desmintió, el Señor cayó ante esa afirmación de Satanás, dando por sentado tácitamente que sí, que el diablo podía darle la gloria del mundo a quien él quisiera. Bueno, pues este hombre va a aparecer al final de los tiempos, va a ser tan ambicioso, tan codicioso, su sed de poder va a ser tan grande, que donde Jesús se mantuvo firme en el desierto, él va a caer, y va a caer gustosamente, porque anhela, codicia controlar el planeta entero. Entonces, va a recibir del dragón, pues, poder, trono y una gran autoridad. Pero note también que en la tentación de Jesús hay una relación muy íntima. Se le dan los reinos del mundo y su gloria, se le ofrecen a Jesús a cambio de que adore. Y aquí, en capítulo 13, versículo 4, dice que los moradores del planeta, los habitantes de la tierra, adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. O sea, que al final de los tiempos vamos a ver una mezcla de poder político y de control religioso. Una mezcla de opresión y de adoración a cualquier persona o cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Los moradores de la tierra van a adorar al dragón, lo que el diablo ha buscado siempre. La adoración es tan importante, pero tan importante, que el Señor Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero no solo el Padre busca adoradores, Satanás busca ser adorado también. Está dispuesto a cambiar todas las riquezas y la gloria y el poder del mundo por unos segundos de adoración de Jesús. Y Jesús se resiste, dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ahora no solo está logrando la adoración de Jesús, está logrando la adoración, en primer lugar, del líder del gobierno mundial, a quien Él le va a entregar todo su poder y su trono y su gran autoridad, y luego, a través de ese líder, va a lograr la adoración de cientos de miles y millones de personas en este planeta. Note entonces que en realidad la lucha, no solo por el control territorial o económico o político, la lucha tiene un carácter espiritual. Se lucha por ver quién es digno de ser adorado. Se lucha para determinar quién es digno de gobernar no solo la tierra, sino el universo entero. Y el capítulo 13 de Apocalipsis lo que hace es poco a poco nos va llevando a este escenario de los tiempos finales, de los cuales probablemente estemos más cerca de lo que podríamos suponer o imaginar. Verso 5 dice que también se le dio boca. ¿A quién? A la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Otra vez el tema religioso. O sea, ¿por qué un líder político tiene que blasfemar? Si Dios no existe, si Dios no es real, ¿por qué insultarlo? ¿Por qué ofenderlo? ¿Por qué blasfemar contra Él?
Pero hay un odio a todo lo que tiene que ver con el Dios verdadero en este sistema, en esta estructura política, religiosa de los tiempos finales. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. En realidad es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. O sea, este va a ser el imperio más cruel, más sanguinario, más antidios que el mundo ha visto. Y la Biblia dice cosas muy feas que van a ocurrir durante estos 3 años y medio. Pero hay una nota de esperanza aquí. En primer lugar, el gobierno de este imperio va a ser muy corto. Normalmente los imperios tienen un ciclo de vida, como los seres humanos. Nacen, crecen, se desarrollan, se ponen viejos, se mueren. Babilonia le pasó a Siria, le pasó a la Grecia de Alejandro Magno, le pasó a Roma. Algunos viven más, otros menos. Le pasó al Imperio Español, le pasó al Imperio Inglés. Probablemente los Estados Unidos también están entrando ya en un ciclo de decadencia. Pero normalmente, quizá el más corto de todos estos imperios, los más cortos habían sido el asirio y el de Macedonia, el de Grecia, con Alejandro Magno, que duraron 100, 100 y pico de años. Pero es que el tiempo que va a durar este último imperio es ridículamente corto, son 42 meses, son apenas 3 años y medio. Y eso nos da a nosotros una nota de esperanza, por muchas cosas. Primero porque es corto, o sea, el tiempo va a ser difícil, van a ser tiempos amargos, pero no va a ser demasiado extenso. Pero segundo, dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios que le está dando esta revelación a Juan tiene el control. Por muy malo que sea el gobernante, por muy sanguinario que sea el imperio, no puede hacer lo que le venga en gana. Tiene un tiempo ya prefijado. Tiene un tiempo determinado desde antes de la fundación del mundo, y no va a poder actuar ni un año, ni un mes, ni un día, ni una hora más allá del tiempo que Dios le dé permiso de actuar. Si uno analiza este capítulo 13 de Apocalipsis, repito, con todas estas imágenes grotescas de bestias y cuernos y diademas y monstruos, pero en realidad hay un mensaje de esperanza aquí escondido. El mensaje es: Dios sigue en el trono, no se dejen impresionar, no se dejen asustar, no entren en pánico. Aunque un hombre o un sistema reciban todo el poder y la sabiduría y el trono del mismo Satanás, no van a poder ir ni un paso más allá de lo que ya está prefijado, de lo que está determinado, de lo que Dios dice que les va a dar permiso de actuar. Entonces se le dio poder para actuar 42 meses. Otra vez dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea que va a ser un tiempo duro, no solo para los impíos, incluso para los que creemos en el Señor, para los que servimos a Dios. Probablemente aquí está hablando también de muchos israelitas que se van a convertir en esa época. Se le permitió, estamos ahora en Apocalipsis 13:7, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y note, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A quién? A la bestia, al líder de este sistema final, de este último imperio de los hombres. ¿Qué nivel de autoridad, qué nivel de dominio, qué nivel de gobierno tiene? Bueno, cuando uno nota, digamos, grandes imperios, Babilonia, pues actuó en el Medio Oriente. No había medios de transporte, no había medios de comunicación suficientemente rápidos en esa época. Asiria, igual. Ya cuando llegamos a la época de, qué sé yo, pensemos en Egipto también, es allá por África y alguna partecita de Medio Oriente pudieron tener cierta influencia. Los romanos fueron más influyentes, fueron un imperio grande, poderoso. Pero hombre, los romanos lo que controlaron realmente fue la cuenca del Mediterráneo y en algunas ocasiones alguna parte de África, ya cuando luchaban con Cartago en las guerras púnicas. Pero no más allá de eso. Ya cuando vamos avanzando en el tiempo, entonces nos damos cuenta que vienen otros imperios, como España, como Inglaterra, que ya tienen barcos, tienen naves, Portugal, y entonces empiezan a recorrer varios continentes. Ya un solo país puede empezar a extender sus conquistas, ya no al mismo continente donde están, sino a 2 o a 3 continentes.
Entonces tenemos a Inglaterra, que tiene colonias en África, que tiene colonias en Asia, que tiene colonias en América, España igual, Francia en algún momento, Alemania en algún momento. Pero conforme van avanzando los siglos y hay más tecnología y armas más destructivas y medios de transporte más eficientes, el área de influencia de los imperios va creciendo. Ahora nosotros hemos llegado a una época en que hay tecnologías asombrosas, armas de destrucción masiva, medios de transporte que nos pueden llevar a cientos de kilómetros por hora. Y entonces, un imperio ahora sanguinario, un gobierno que quiera controlar el planeta, pues tiene ya todas las herramientas tecnológicas y militares y de propaganda para juzgar al globo terráqueo en su totalidad. O sea, no es casualidad que desde hace unos 20, 25 años por todas partes oímos hablar de que ahora el mundo es una aldea, se habla de la aldea global, se habla de la globalización de la economía, escuchamos hablar de la globalización política. Ya viene todo un esfuerzo de propaganda machacándole a la gente de que somos un solo planeta, que deberían desaparecer las fronteras, como de hecho ya han desaparecido en algunos lugares, como en Europa, de que deberíamos movernos hacia tener una moneda única, un sistema político universal. Poco a poco ya han ido acomodando todas estas ideas en la mentalidad de las últimas 2 generaciones. Y por eso Juan ve este resultado. Volvemos al final de Apocalipsis 13, versículo 7. Dice que a este gobierno y a su líder se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cómo podía un anciano que vivió hace 2000 años, que estaba desterrado en una isla rocosa allá por el mar Egeo, cómo podía este hombre visualizar una sociedad, un planeta, una época en la que el mundo entero iba a estar sometido, toda tribu, pueblo, lengua y nación, a un solo gobierno? Si eso no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. ¿Cómo podía este señor, que no era ni político, ni un geoestratega, ni que había sido un pescador toda su vida, hasta que conoció al Señor Jesús? ¿Cómo podía él imaginarse un mundo donde iba a haber una religión universal, donde iba a haber un sistema político universal, donde iba a haber un control sobre la totalidad del globo? Si todavía hace 300 o 400 años, pues nadie hubiera soñado con algo así. Y sin embargo, este hombre, movido por el Espíritu Santo de Dios, tiene acceso a esta revelación. La escribe y por la misericordia de Dios, casi 2000 años después, usted y yo tenemos acceso a esta información. Por eso yo a veces le digo a mis amigos, a mis hermanos, cuando uno compra el periódico, cuando lee el diario, pues está leyendo las noticias de ayer. Los diarios normalmente se imprimen en la mañana y con las noticias de lo que pasó ayer y en la noche. Si compra un vespertino, que son los diarios que se imprimen en la tarde, pues lo que va a leer es las noticias de las horas anteriores. Pero cuando lee la Biblia, es a la inversa. Cuando leemos la Biblia, lo que estamos viendo son las noticias no de lo que ocurrió ayer, ni hace 1000 años. Estamos viendo las noticias de lo que va a ocurrir mañana. Eso es lo que llamamos profecía. Eso es lo que llamamos el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Eso es lo que se llama presciencia divina. Pues bien, Juan entonces lo que nos está contando en este capítulo tan hermoso que estamos leyendo, o empezando a leer, es la llegada de un imperio mundial, un imperio que va a tener una vertiente religiosa también y que va a ser cruel, sanguinario y va a extender su dominio sobre todo el planeta Tierra. Pasamos ahora al versículo siguiente, al 8. Y entonces en Apocalipsis 13:8 vuelve a hablar de esta bestia, de esta cabeza humana del sistema político religioso final. Dice que a esta bestia la adoraron, y note otra vez el tema religioso, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces vamos a insistir en esto. La verdadera guerra, la guerra aparente que uno lee en las noticias, pues es por los recursos naturales, por el petróleo, por el agua,
por tener acceso a los puertos, por cuestiones raciales, políticas, pero en realidad la verdadera guerra es una guerra espiritual, es una guerra religiosa, es por determinar quién va a adorar a quién, quiénes van a adorar a quién. Y aquí nos habla de que en este mundo globalizado, en este mundo unificado, va a haber dos grupos de personas. Uno, los moradores de la tierra que van a adorar a este líder político religioso, y otro, aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, los creyentes, los salvos, los que reconocieron a Jesús como su Señor, como el dueño de sus vidas, los que reconocieron que somos pecadores y que necesitamos el perdón y la gracia de Dios para poder salir adelante. Y nos humillamos delante de Dios y le entregamos nuestra vida a Jesús, y que no somos perfectos, pero que hemos sido perdonados. Ese tipo de personas, pase lo que pase y cueste lo que cueste, no le van a dar su adoración a nadie que no sea al Rey Jesús. Por eso es que el último conflicto va a ser un conflicto eminentemente espiritual, aunque se disfrace de política, aunque se disfrace de finanzas, aunque se disfrace de lucha por el petróleo, aunque se disfrace de lo que sea. En realidad la esencia, el corazón, la raíz de todo este conflicto es una lucha que empezó ni siquiera en el huerto del Edén, que empezó en los lugares celestiales hace miles y miles y miles de años, cuando Satanás quiso ser igual a Dios y poner su trono junto al trono de Dios para recibir adoración él también. En realidad es una batalla por la adoración. Y Juan, como para llamarnos la atención de lo importante que es esto que él está escribiendo, dice en el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. O sea, hemos analizado o releído ahí 8 versículos de Apocalipsis 13, y ahora llegamos al versículo 9, dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué quiere decir el apóstol con ese paréntesis que introduce aquí en la narrativa que viene dándonos? ¿Qué es lo que realmente quiere decirnos? Bueno, primero que hay que estar despierto. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Es una frase que el mismo Jesús utilizó en los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis, la utilizó varias veces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ahora es Juan el que lo utiliza. Si alguno tiene oído, oiga. Y explica en el 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Creo que se está refiriendo a este gobernante. Está diciendo, bueno, él va a apresar a muchas personas, los va a llevar en cautividad, va a matar a muchos de los que se le opongan, va a matar a espada, o sea, violentamente. Y esa es la naturaleza, es una naturaleza bestial. Recuerde que es una mezcla de leopardo, de oso, de león. Eso, y todo esto contaminado por la influencia del poder satánicos. Y entonces, pues lo que va a hacer cuando encarcele a los que se lo pongan, cuando los persiga, cuando los mate, porque este sistema no va a tolerar ningún tipo de resistencia, ningún tipo de oposición, pues lo que va a hacer es manifestar su esencia real, su verdadera naturaleza. Pero, dice Juan, hay un axioma, hay una verdad, hay un principio eterno, es que el que toma cautivo a alguien, él va a terminar en cautividad, y el que mata a otra espada, él mismo va a ser muerto por la espada. O sea, Juan lo que está haciendo es profetizando que el fin de este gobernante y de su imperio mundial va a ser también violento, va a ser terrible, porque así como ha hecho tanto daño a tantas personas, él va a recibir también una dosis terrible de castigo y de daño. Y Juan termina este versículo 9, el 10, diciendo, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Dónde reside la paciencia y la fe de los santos? En el conocimiento de que Dios está en el trono, de que Dios es un juez justo, de que Dios controla los hilos de la historia, de que el mal, en su última manifestación, no va a tener la rienda suelta, sino que tiene un tiempo predeterminado, no más de 42 meses va a gobernar, y que al final, este imperio demoníaco, destructivo, totalitario, globalizado, también va a caer bajo el juicio justo de nuestro Dios.
Así que, como le dije al principio, Apocalipsis no es un libro para aterrorizarnos, no es un libro para asustar a los niños ni a los débiles de temperamento, es un libro de esperanza, es un libro de fe. Es un libro para que los que vemos que alrededor nuestro la sociedad está cambiando tan rápidamente y en una dirección tan errónea y peligrosa y preocupante, pues para que no desesperemos, sino más bien para que tengamos esta fe y esta paciencia de los santos, que al final es la que nos va a dar la victoria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, mañana domingo vamos a continuar con este capítulo 13 del libro de Apocalipsis, así es que no se lo pierda. Si no se ha suscrito al canal, esa es una de las formas más prácticas y menos difíciles que usted tiene para ayudarnos. Puede orar por nosotros, porque necesitamos sus oraciones, pero también puede simplemente darle like o suscribirse al canal, y eso nos ayuda a irnos posicionando también en las filas de YouTube, y entonces lo que va a ocurrir es que el mismo YouTube va a empezar a recomendar los videos a otras personas, y vamos a poder alcanzar a muchísimos más hombres y mujeres en todo el planeta con este mensaje. Que Dios les bendiga, que tengan una noche tranquila, reposada, y que la semana que está a punto de empezar sea extraordinaria. Les esperamos. Centro